Reyes, Carlos Fernández y Jesús Nova, Rosalía y tú, desde el estudio Willy Rodríguez. Así es. Que debemos recordarlo más por sus aportes, los aportes que hizo a la radio, al espectro radioeléctrico dominicano. De Willy, que fue una estrella cuando las emisoras transmitían por los aquellos famosos antenas polidireccionales los kilos de potencia, a saltar al manejo de esa zona, la ionosfera dentro de la estratosfera es la que ha revolucionado, ha permitido la revolución de la radiodifusión y del espectro radioeléctrico en sentido general, permitiendo que un simple transistor haga una emisión en hertz y entonces la ionosfera lo captura, pero lo devuelve al espacio de la biosfera y entonces los grandes satélites lo captan y lo reproducen y entonces eso es lo que ha universalizado la televisión y la radio y todo el espectro radioeléctrico. Entonces en este salto cuántico nosotros tenemos que recordar a ese hombre que dirigió esa transición en República Dominicana, que fue Willy, y claro, el genio detrás. Bienvenido, Rodríguez. Mire, el mundo hoy tiene 10 miedos fundamentales, los que nos va a mover prácticamente en 2022, dicen los especialistas, son los miedos, porque tenemos miedo a una pandemia que la gente ha sido aterrada por sus propios gobiernos acerca de la ferocidad de esa pandemia. Los propios gobiernos, es la primera vez en la historia de la humanidad que de una familia de virus que parece ser que la humanidad no había sido bien educada sobre qué es la salud, ¿verdad? Este coronavirus no es nuevo, pero parece nuevo. La gente se ha aterrado como si lo fuera, porque la Universidad de Stanford, en su arqueología médica, en su centro de estudio, descubrió que 3.300 años antes de Cristo hubo el primer Delta coronavirus. Delta coronavirus fue detectado 3.300 años antes de Cristo. Luego 2.000 años han registrado que existió el alfa coronavirus, luego hasta terminar con el gamma coronavirus en 800 años antes de Cristo. Lo que pasa es que esta familia de virus solo existía del lado de los animales, no había saltado a los humanos. ¿Cuándo salta a los humanos? En el 1896 en Francia, de los bovinos salta a los humanos, y de ahí en adelante es que empezó a estudiarse el coronavirus en humanos, solo que en 1918 vino la H1N1, la famosa gripe española, y que envolvió al mundo entero. Por eso mató, unos dicen, cerca de 50 millones, porque la vacuna vino a descubrirse en el 1952, 37 años para hallarle la vacuna. Que dicho sea de paso, perdóneme, doctor, aunque se le llamó la fiebre española, no fue de España. No, eso no es que España era, claro, en Boston, en las tropas, que luego al entrar a Estados Unidos por el asalto a Lusitania, en la guerra, entonces esparció por el mundo entero y se le llama gripe española porque España no estaba alineado con ninguno de los bloques de potencias en la Primera Guerra Mundial, y era la única que daba la información veraz, diciendo que no solo moría mucha gente por la guerra, sino que moría por la pandemia. Y entonces como una forma de escarnio se le llamó la gripe española. Bueno, como quiera que sea, la COVID, como debe decirse, la gente dice el COVID, pero la pandemia femenina, la COVID, lo que es masculino es el virus. El SARS-CoV-2. Dejaron de estudiar el coronavirus
hasta que en 1960 el CDC, el Community Disease Control de Estados Unidos, empezó entonces a visualizarlo como uno de los potenciales brotes masivos, y hasta que ocurrió en el 2002 como el síndrome de respiración agudo de respiración, ¿verdad? Y luego en el 2010 con el MERS. Y bueno, ahora tenemos un coronavirus que se vuelve una endemia. Parece que no se despedirá como se pretendía, y entonces los gobiernos, la gente, unos tienen miedo a la vacunación, y lo cierto es que los gobiernos ahora están por probar que pueden cumplir con el mandato que les da sus constituciones de velar por la salud pública. Y por eso ya el gobierno de Austria, ya el gobierno de Francia han hecho obligatoria la vacunación, y en República Dominicana tal vez no se ha querido, pero aquí hay toda la base jurídica para hacer la vacunación obligatoria. Y esa es una ley que aprobamos nosotros, la 4201, siendo quien les habla, presidente del Senado. Aprobamos en el artículo 64, ya en el 2001, con el colegio médico y con todo esto. La ley dice que cuando existe un cuadro epidemiológico realizado por las autoridades, el ministerio y por las autoridades nacionales, y existan vacunas certificadas por los organismos internacionales de la salud con las características de tales de vacunas, porque las vacunas, tenemos vacunas hace solo 4 meses. Antes teníamos candidatos vacunales porque no habían cumplido con todos los requisitos para ser certificados como vacuna. Ya hace 4 meses que de ahí para acá sí tenemos vacuna. Bueno, pues ya hace 4 meses o 3 que el gobierno dominicano puede hacer la vacunación o un requisito obligatorio basado en la ley, pero no una ley que se hizo para lidiar con este problema ahora. Una ley que data es la ley 4201 creo que es de junio del 2001, y en su artículo 64 le da al ministerio esta facultad. Bueno, entonces la vacuna está pendiendo como un tema fundamental que causa incertidumbre, por decirlo de otra manera, a nivel global. ¿Y qué ha tenido esto como consecuencia? Una embestida contra la economía. Estos cierres distorsionaron la capacidad productiva, tanto de materia prima como industrial, como artesanal, de todos los órdenes. Entonces ahora, cuando de repente las economías empiezan a recuperarse, bueno, lo han hecho con una velocidad. ¿Por qué? Porque se suspendió el gasto en muchas cosas. Entonces creó ahorro. Ahora, cuando viene la gente a recuperar sus actividades, tiene más dinero que gastar, ansiedad de gastar, y entonces casi un ímpetu obligatorio de gastar. Y ansiedad, todo eso. Claro, y entonces la economía se muestra signos de recuperación más rápido de lo que el aparato industrial físico es capaz de recuperar, de producir. Sin embargo, pero entonces se producen los bienes y tal vez los servicios. Pero entonces la movilidad internacional está afectada. Claro. Porque muchos, al ver que las industrias cerraron en un 40%, en un 30%, mandaron sus barcos a reparación. Pero lo mandaron a pintar. Claro. Barcos grandes, furgoneros. Entonces la línea de suministro se ha roto. Y esto, dicen ya los expertos en esta materia, que tomará más tiempo, y posiblemente en el 2023 es que vendrá esto. Por otra parte... Ingeniero, sí, sin embargo, hay unos datos que hablan de cómo cerró, por ejemplo, el año 2021, de estas crisis que obviamente tenemos en tiempos de pandemia, en términos de cómo se han inflado los precios a nivel mundial. No, porque ahí yo dije 10 miedos, y voy ahora en esto, en mi intervención. Sobre el SOS en el que se encuentra el planeta. Claro. Entonces, todo esto que ha traído la incertidumbre y los miedos de los precios en
en escalada. Ya dice la CEPAL que en República Dominicana es 8.5, pero en Estados Unidos se acerca a un 8%. Pero a nivel global hay muchos renglones en los que el aumento de precio es más impactante. Y todo esto trae como consecuencia demasiada incertidumbre. El otro miedo en que estamos es el miedo de la energía. La energía es transversal, la energía cruza todo el cuerpo de la sociedad. Entonces, pero la energía hoy no se puede concebir como hace 30, 40 años. Ahora que tenemos ya el COP26, los acuerdos de Marrakech, primero en 1997 arrancó con los acuerdos de Kioto, luego vinieron los de Montreal, luego vinieron los de Johannesburg, bueno, luego vinieron estos de los últimos de Glasgow. Bueno, ¿qué hace el mundo ahora en estos organismos internacionales que han vinculado la transición energética con el cambio climático, que son dos miedos o incertidumbres juntas? Entonces, ¿a qué se refiere la transición energética? Bueno, es el cambio que tenemos que hacer de combustibles fósiles a combustibles verdes, de renovables, y aunque tienen la debilidad de que los combustibles renovables no son gestionables 100%. Usted no puede hacer que el sol salga de noche. Usted no puede hacer... De España, por ejemplo, tiene un 27% de su capacidad de generación eléctrica en eólica, pero ha tenido una crisis que casi no hay viento ahora. Entonces no hay electricidad. Y los países tienen que estar funcionando 24/7. Por tanto, por bueno y generoso que sea la energía solar, por buena y generosa que sea la energía eólica, por buena y generosa que sea la geotérmica, por buena y generosa que sea la hidroeléctrica, y por buena y generosa que sea la biomasa, bueno, solo podrán tener éxito aquellas que le garanticen a los pueblos energía 24/7. Entonces, por esa razón, hay que limitar la generación hasta ahora, hasta que no contemos con parques de almacenamiento de electricidad que puedan abastecer a los pueblos una vez se suspenda el sol y una vez no haya viento y todo esto en constante actividad, pero esto todavía no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? La transición energética para ir abandonando el uso de fósiles, pero con el debido cuidado para no dejar los países desabastecidos, como ha ocurrido ya con varios países que se fueron con demasiado sed a la tinaja, a las instalaciones, porque el pueblo que no sabe de esto, cuando oye decir instalaron una planta de 100 megavatios solar, a lo mejor la gente cree que van a tener cada hora 100 megavatios y solo van a tener 100 megavatios 5 horas y media al día, porque ni siquiera las 12 horas que el sol esté fuera, las plantas solares solo generan, o mejor dicho, generan el 98.8% de su capacidad después de las 10:30 de la mañana y antes de las 4 de la tarde. Fuera de ahí no generan prácticamente nada. Eso es lo que tiene que ver con la energía, por ejemplo, la alternativa, ¿no? No, porque se le llama alternativa. Sí, limpia, pero no, lo que pasa es que la radiación solar que nos llega no es solo, mira el rayo del sol, no, eso hay que estudiarlo electromagnéticamente, físicamente y ópticamente. Entonces, el 39% de esa radiación solar es luz visible, es lo que nos permite ver las cosas. Pero el 43% es infrarroja y entonces el 7.8% es ultravioleta, lo otro es gamma. Entonces, ¿cuáles son de todas esas longitudes de onda las que se nos pueden convertir en electricidad? Solo las infrarrojas y la ultravioleta. Entonces, solo cuando ellas tienen la intensidad suficiente es que los paneles pueden convertir esos semiconductores, que son las celdas solares, pueden convertir la radiación solar en electricidad. Entonces, todo esto hay que saberlo porque a los pueblos
Cuando usted ve que instalan 100 megavatios, bueno, en realidad lo que han instalado es 20, en términos de lo que tocaría a cada hora, día del día, que una son pregunta, 24. Ingeniero, una pregunta. Eso es parte como de todo el componente que tiene que ver con muchas de esas crisis. Yo digo SOS al planeta, que es lo que podría estar ocurriendo, y ese es un elemento que usted ha puesto sobre la mesa, el tema de energía, efectivamente. Y en este caso, el planteamiento es sobre esa energía, a la que llamamos energía limpia, y que usted ha explicado muy bien técnicamente. Pero entonces, si se le agrega el componente, por ejemplo, de lo que ocurre ahora mismo con las crisis que hay con gas natural en Rusia, carbón en China. Yo voy a llegar ahí también. Bueno. Tenemos todo eso. Qué bien. Bien. Bueno, eso es un tipo, estamos hablando ahora para concatenar lo que es la transición energética con el clima, el cambio climático. Porque no puede haber mejoramiento al cambio climático, no podemos detener el cambio climático, no podemos detener estas cosas a menos que no hagamos una transición energética. ¿Por qué? Porque el 75% de los gases de efecto invernadero que produce la sociedad, el 75% se debe a dos cosas: a la generación, a la forma de producir la electricidad y a los motores de combustión interna. Es decir, el transporte y la generación de electricidad es el 80% de todas las emisiones. Quemar 1 tonelada de carbón genera 2,5 toneladas de CO2. Pero también la alimentación va unida a esto. ¿Por qué? Porque el consumir tanta carne hace que nada produce más daño al clima que la ganadería, tanto porcina como bovina o cualquier de esta forma. Cuando es extensiva, mucha tierra para pocos animales, es menor, pero cuando es los animales concentrados en un centro de engorde y de producción es brutal. ¿Por qué? Porque 1 tonelada de gas metano, que es el gas de la biodigestión, genera efecto invernadero 30 veces más que el CO2. Entonces, pero además, si tenemos un mundo que quema ahora mismo 94 millones de barriles de petróleo por día, 94 millones de barriles de petróleo por día, que esos son 37 mil millones de toneladas de petróleo al año. Si quemamos 4 billones de metros cúbicos de gas natural, si entonces quemamos 40,000 toneladas de carbón al año, yo le pregunto a usted, esa carga generada por el hombre, porque los cambios climáticos siempre se van a ir dando en el planeta. En la última glaciación hace 12,000 años hubo un cambio climático extraordinario. Entonces los cambios climáticos se dividen en aquellos que son generados por la propia naturaleza hace 280 millones de años en el planeta. En el planeta nuestro solo había un continente llamado Pangea y entonces un solo océano, pero de allí empezó por la fracturación de la costra del planeta y se crearon las placas tectónicas que hoy tenemos, que son unas 28 principales y unas 68 las secundarias, que son las que gobiernan todo, porque la gente no se hace una idea de qué es el planeta. El planeta es como un globo, ¿verdad? Se imagine una gran toronja, sí, que en cuya costra o cáscara, esa cascarita de la toronja, esa partecita, en esa costra es que están montados todos los océanos, los mares y las islas y los continentes. En esos 510 millones de kilómetros cuadrados, que es lo que tiene la Tierra, que tiene 360 millones de kilómetros cuadrados de mares y de océanos, y que tiene entonces 160 millones de kilómetros cuadrados en continentes y en islas, siendo el continente asiático el mayor con 44 millones de kilómetros, el americano, el continente americano, somos el segundo más grande con 42 millones, la necia Europa que nos explotó y destruyó a todos, solo tiene 10, África tiene 30 y Oceanía tiene 9.3. Y entonces están todas las islitas. Bueno, en ese cambio climático, ahí el mundo tiene uno de los principales problemas. La inflación. Podemos hablar de un planeta más fragilizado, Claro, más vulnerable. Entonces, ¿qué ocurre?
Bueno, que también en el plano económico la inflación es un tema brutal. ¿Por qué? Porque la gente cree que, bueno, aquí llegó la pandemia y se estableció una serie de ayudas. Las primeras ayudas se establecieron a las empresas con el fase 1, fase 2 y fase 3, ayudando al gran capital, ayudando a los ricos y a los pobres de solemnidad, a esa basofia que queda ahí, los demasiado pobres, se le puso el quédate en tu casa, quédate en casa. La inflación siempre perjudica pero más a eso los solo trabajadores. llegó a 4,5 millones en una población de 14 millones de habitantes, que yo quisiera que dejáramos decir que República Dominicana tiene 11 millones de habitantes. No, 11 millones de ciudadanos. Pero aquí si hay 2 millones de indocumentados, hay que sumárselo como habitantes, porque habitan aquí. Y entonces los residentes que no son ciudadanos, por eso el país tiene 14 millones de habitantes. Entonces, si solo se atendió a 5 millones, hay 13 o 9 millones por ahí que no fueron atendidos. ¿Cómo será la crisis, el tamaño de la crisis de esa gente que no fue atendida? Entonces, cuando ahora proclamamos recuperación económica y todo, eso es bueno, eso es lo que hay que hacer. Claro. Pero esa recuperación económica, ese crecimiento de 10%, de 11%, ¿está tocando a esa gente? Bueno. Ingeniero, vamos a seguir con el tema porque la verdad que la inflación en tiempos de pandemia yo creo que es un tema enriquecedor. No, y nos falta para cerrar el tema militar, el tema de las amenazas, claro. Todo esto. Permítanos entonces ir a la pausa necesaria y reenganchamos entonces a la vuelta, ¿le parece? Nos vamos, venimos. Bueno, señores, estamos de regreso y nos quedábamos en un punto interesante en los temas que está tratando el ingeniero Ramón Alburquerque. Yo soy muy feliz, de verdad, con Gracias. Ciertamente es así. Y hablaba sobre el tema inflacionario, ya iba un poco aterrizando, sobre cómo esto ha afectado, y le agrego yo para ya dejarle ahí, es cómo esto afecta, y eso lo tocaba la clase trabajadora, sobre todo la clase más pobre. No, que el aumento salarial ya se fue. Eso, cuando el ajuste, entonces, cuando el tema del ya salario... Lo correcto sería proceder a otro aumento salarial. Porque no se ajusta en la misma proporción, ingeniero, de la velocidad de los precios, y eso deriva, por supuesto... No, lo que hay en República Dominicana es una masacre social. Mayores ganancias entonces porque para el los propio que tienen. Banco Central establece y publica que el costo del quintil que hace el costo de la canasta básica familiar, 35,000 pesos por mes. Y entonces el salario mínimo es de 12,000. Sí. Entonces lo que se está diciendo a la gente es: muérete, yo sé que tú te mueres, te estoy mandando a que te mueras. Y bueno, ¿y por qué tú no dices que estás feliz? Porque yo tengo que proteger un sector porque que el modelo, mínimo, porque el modelo económico, de este divino gobernador del Banco Central, que se ha impuesto en República Dominicana, no sabemos por qué, lo imponen las clases gobernantes. A mí me chocó cuando el compañero Luis pasó el día 5, cuando fue electo, él me llamó el 9 y yo voy y me dice: mira, los banqueros me han pedido que deje a Valdés Albizu. Digo, y el modelo económico que nosotros diseñamos para sustituir ¿dónde tú lo vas a poner? Entonces tú te vas a unir a lo que había. Entonces, ¿cuál es el cambio? Así es. No, pero que me lo han pedido. Digo, pero que no fueron los banqueros los que te eligieron. Porque eso es determinante. No, además. Porque fue el pueblo que te eligió. Y te eligió para que cambie lo que hay. Bueno, hazlo, pero conmigo no cuente. Yo quedo libre a decir lo que yo quiera. Porque así mismo me dijo: mira, y voy a poner a Toñito de energía. Y mira, digo, pero él no sabe de eso. Entonces ponlo por tu cuenta. Y ahí está el pobre Toñito yendo sobre sus propias palabras. Bueno, entonces, y que el domingo tenemos el análisis del fideicomiso, pero siendo yo crítico de Punta Catalina y todo esto, cuando me dicen, es que ahí se están robando 1,000 millones, digo, eso no es posible que nadie se robe 1,000 millones, porque todos los países chiquitos tienen dueños y hay centros hegemónicos que no permiten eso. Entonces, dijeron que el costo era de 3,800 y hoy están diciendo que 2,400. Pero el mismo Toñito decía que era de 3,800 y él le bajó 1,000. Tantas cosas juntas, disparatosas, eso como que abruma. Eso lo vamos a analizar el domingo. Lo vamos a analizar el domingo. Pero
el tema de la inflación es preocupante porque abre el camino entonces de la obligatoriedad de, si aquí hubiera un movimiento sindical de alguna importancia, que todos los que están pensionados de manera lujosa, se estuviera ya planteando un aumento salariales, porque la gente, algo sí que es cierto, la gente solo tiene una vida. Entonces usted no puede, en base a promesa, postergar la satisfacción de las necesidades que tiene hoy, cuando esa es su única vida, en esperanza de vivir otra después. Eso solo se da en el encantamiento religioso, pero en la vida práctica no. Entonces, ese es un tema. Pero otro problema fundamental del mundo es el tecnológico, que debe ser analizado. El salto tecnológico que dio la humanidad. Y esto empezó en 1957, cuando los rusos colocaron el Sputnik en órbita. Eso estremeció la sociedad en Estados Unidos. El presidente Eisenhower llamó a una reunión del National Science Foundation, de la Fundación de Ciencias de Estados Unidos, las principales universidades, las Fuerzas Armadas y todas las grandes corporaciones. Hay que hacer algo porque Rusia se nos fue adelante. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon el ARPA, el Advanced Research Program Agency, la agencia de programa de investigación avanzada, y a los 4 meses le agregaron en una red todas las computadoras, la interconexión de los centros ordenadores que existían entonces, muy poco desarrollados, pero eran los mejores, de la Universidad de Caltech, de la Universidad de Columbia, de Pennsylvania University. Bueno, y entonces crearon el ARPANET, una red de precursora de lo que fue the World Wide Web. Entonces, siguieron avanzando, y luego que vino Tim Berners-Lee en 1964 y crea el protocolo de hipervínculo, y así es que nace the World Wide Web. Por eso es que esa H, esa T, cuando usted abre la computadora, eso quiere decir hyperbolic. Es decir, el protocolo de hipervínculo, de interconexión de cualquier tipo de ordenador o de computadora y ahí nace luego en 1972 la Internet, que ya tenemos el 60% de los conocimientos del mundo en nube. Y esto ha dado un salto digital, un salto cibernético extraordinario a la humanidad, y ya tanto en compras, tanto en todo esto. Pero ¿qué ocurre? Que ahora viene, ahora viene, y esto ha creado la verdadera democracia, que es una democracia directa. Cada quien, por humilde que sea, puede tener su cuenta en Twitter. Y vertir su opinión, añadiéndole ahora que la tecnología tiene un nuevo ingrediente, es la velocidad. La quinta generación, el 5G. No, ahora viene, el 5G es un sistema, porque la gente cree que es una nueva computadora. No, la 5G es un sistema de la densidad de antena que se coloca por kilómetros cuadrados, por kilómetro lineal. Entonces, ¿cómo es posible crear la 5G? La Internet de las cosas. Cuando usted tenga los suficientes puntos de sensorialidad, de antenas colocados en cada kilómetro de calle, en cada kilómetro vial, para usted poder hacer que los aparatos de inteligencia artificial puedan interconectarse con esos puntos de sensorialidad y entonces actuar como tales. Un auto aquí no podría, autonómico, sin chofer, no puede funcionar, porque no va a encontrarle el suficiente número de puntos de sensorialidad para referir e interactuar y poder saber por dónde va, dónde para, dónde tuerce, dónde da una derecha, dónde da una izquierda. Entonces, esto es lo importante. Esta guerra tecnológica que se está librando no es una guerra cualquiera, porque ahora, y ya en este año empezarán a salir las primeras pruebas, viene el desarrollo de la física de micropartículas, que es lo que se llama la mecánica cuántica,
que fue esbozada en el 1900 por Max Planck y que ganó el premio Nobel de física en el 1919, pero había sido bocetada también en el 1905, 1915 por Albert Einstein, pero que luego Schrödinger, que es el que la lleva a su máximo desarrollo, como Broglie, el francés. Entonces, últimamente, las investigaciones de la mecánica cuántica nos va a llevar a computadores que van a ser 1.000.000 de veces más rápidos del que tenemos, que la latencia se va a convertir casi en nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es la guerra que hay entre Estados Unidos y China, porque quien tomó más en serio el tema de procesar las materias raras, las tierras raras, para sacar los 17 elementos metales que son los metales básicos para la construcción de la inteligencia artificial, fueron los chinos, porque Estados Unidos abandonó las minas en California, en Mountain Pass, y por presión ecológica, medioambiental, y China lo tomó, y hoy de los 140.000 toneladas de metales y de elementos químicos de inteligencia artificial, China produce el 90%. Claro. Entonces, sí. Nada más un segundo, ahí eso plantea entonces otro de los puntos que son importantes, que es el control geopolítico y geoestratégico de las que ya son 3 potencias, y por supuesto la multipolaridad del mundo. Claro, o sea, ahora vamos ahí, ese es el próximo tema. Un punto tan importante como ese, Ivonne, es que el 5G está siendo tema de debate para el tráfico aéreo. Incluso en Estados Unidos se está... que lo será para lo será para todo. No pero coja un tema, no, son todos los temas. Todos los temas. Porque lo será para la medicina, para lo militar, va a ser para el transporte, lo va a ser para todo. Pero hay un punto, y es que en Estados Unidos se está planteando que no funcione el 5G cerca de los aeropuertos, mínimo 3 millas, para poder tener control y seguridad de las aeronaves. Pasa? Que Estados Unidos, Rusia y China se están debatiendo duramente por el control de esto, porque eso es como decir el control del futuro del mundo. Pero ahora vienen en lo que tiene que ver con la tecnología. Claro, eso es. República Dominicana va ganando ahí, Alburquerque, porque resulta que en República Dominicana hablamos de 5G y no tenemos 3G efectivos. O sea, vamos ganando Rosalía, por desactualización, ¿no? Rosalía, no sea irónica. No soy realista. Porque y eso que no hemos llegado al aquí estamos con un 33, 35, 36% de cobertura. De cobertura, y entonces estamos hablando de 5G y de tanto. Ojalá hablemos de más. Pero háganse que en términos de control mundial tenemos, ingeniero, un segundo, en términos de control no solamente podemos hablar del armamentismo, de la economía, en la que por supuesto Rusia y China han puesto a pensar a Estados Unidos, sino que el tema de la tecnología es fundamental también en esa dirección. Aquí tenemos algo fundamental, porque ¿qué pasa? ¿Está el mundo seguro hoy? Bueno. ¿Cuáles son los puntos de conflicto? ¿Saben lo que le dijo Xi Jinping al presidente? Se lo había dicho a Trump, pero se lo reitera a Biden. Le dijo, no juegue con fuego. Cuando Estados Unidos fuñendo con lo de Ucrania, ha dicho, claro, con lo de Taiwán. Estados Unidos está vendiendo armas a Taiwán. Sí. Pero resulta que en la sexta conferencia, ni la sexta Asamblea Nacional que modificó la Constitución china, ya Taiwán, que siempre lo fue, ya tiene hasta su puesto en las 32 formas, modalidades institucionales que tiene China, que tiene 24 provincias, territorios de gobierno especial, de independencia o de autonomía relativa, y entonces entra también Taiwán. Y el tema del mar meridional, donde también Estados Unidos está involucrado. El tema de la guerra que Estados Unidos sórdidamente y calladamente le ha planteado a China en su triple alianza, que le llaman el AUKUS. Y una OTAN vuelta loca y sin idea. No, el AUKUS, que es Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Porque la gente no ha reflexionado bien. Es cierto que del Imperio Británico es que nacieron más naciones libres, pero la mayor parte de esas naciones siguen vinculados al Imperio Británico, y aunque no existe, a usted le sorprendería saber que la jefa de Estado de Canadá, el jefe de Estado de Canadá es un gobernador o gobernadora que nombra la reina Isabel
en Canadá. Por eso es que en Canadá lo que se elige por voto directo es al primer ministro, porque el jefe de Estado es la reina. Sí. Pero en Australia, que Australia solo tiene 7.7 millones de kilómetros cuadrados, lo que se elige es el primer ministro, pero Nueva Zelanda también, porque el jefe de Estado de Australia es la reina de Inglaterra. Y por eso el Imperio Británico, el antiguo, hoy expresado en lo que se llama the Commonwealth, la comunidad manco-británica, aloja 2.800 millones de personas. Entonces, como Australia es la productora, la mayor productora de carbón mineral, porque China es el mayor productor de carbón mineral, pero lo consume a sí mismo. Pero Australia le vende el 40% de su producción a China. Entonces, por eso, dentro de esa alianza del AUKUS, es que Australia salió pidiéndole a China que aclarara lo del virus, y eso llenó de ira a Xi Jinping, y de ahí es que ha venido el alza de los precios del carbón y del gas, porque entonces China empezó a comprar gas y a comprar, carbón en la India y en otros lugares, y entonces se perturbó el mercado del carbón, que una tonelada, por ejemplo, para Punta Catalina estaba programada a costar $70 y de repente llegó a 240 y más. Ahora, por suerte, ha ido bajando, pero también los precios. Australia es el mayor productor de gas natural del mundo. Entonces, todo esto por encima de Rusia. Claro. No, de gas natural. El cuarto carbón. Exportador, productor. Ajá. Rusia es gran productor de carbón, pero no es un gran exportador de carbón. Rusia tiene el 25% de todos los energéticos del mundo, porque Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Rusia es en territorialidad casi 2 veces Brasil, es más, 2 veces Brasil. Sí. Entonces Rusia, con ese otro tema, no es solo el tema de Ucrania. Claro. Alemania el tema y de Rusia que nadie sabe ahí quién amenaza a quién. Alemania y Rusia invirtieron más de 90 mil millones de dólares en lo que se llama el gasoducto del Báltico, para mandar gas natural desde la Siberia directamente por el círculo ártico hacia Alemania, y de Alemania a otros países. 90 mil millones. ¿Sabe quién es el presidente de esa empresa? El ex canciller alemán Schröder. Pero Estados Unidos se lo está bombardeando y está ahora mismo obstaculizando que entre en operación, y ese es uno de los puntos de la rotura que vemos venir este mismo año con Alemania. Entonces tenemos el tema de Ucrania. Ese es un tema más complejo de lo que usted cree, porque en la antigua URSS los rusos eran tan generosos que Stalin, que fue el que gobernó el 60% del tiempo de la URSS, porque entró al poder en el 1926 y murió en el 1953 en el Kremlin, Stalin no era ruso. Mire a ver la generosidad de Rusia, que permite que un georgiano, Stifley, de allí él nació, fuera el presidente del poder más grande del mundo prácticamente. Pero Leonid Brezhnev era ucraniano. Exacto. Y también ellos se lo permitían. Y muchos otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Ucrania es parte fundamental de Rusia. Ucrania tiene 664 mil kilómetros cuadrados y 37 millones de habitantes, pero sus tierras son tan fértiles que siempre Rusia ha dependido. Ucrania, siendo así, es el sexto productor más grande de maíz del mundo entero. Entonces, pero además, la tercera parte de la población ucraniana es rusa. Y lo más que puede ocurrir en Ucrania es una división, una guerra interna, pero ya Rusia colocó allí 100,000 soldados. Esto no es una simple amenaza. Esto pero es tan además, grave ingeniero, como lo de 1962 con los misiles en Cuba. ¿Y por qué lo ha situado allí? Y después de 1991, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, que muchos piensan como que son los que están expectantes desde aquí de Occidente? Estados Unidos no ha hecho otra cosa más que extenderse militarmente, señores, hacia el este. O sea, que yo creo que hay que empezar. No, pero no ocupado territorio. No ocupado, porque no ocupado, lo de Rusia ha incluido el uso de agresiones militares.
militares. Sí, pero claro, eso sí. No, ellos lo hacen peor, porque van y hacen guerra, pero lo hacía la URSS también. Claro. Rusia hasta ahora solo ha tenido lo de Chechenia y ahora lo de Kazajistán, ante la amenaza de que pudiera caer el gobierno, y Kazajistán es parte de la Comunidad Económica Internacional, que es la Federación Rusa. Pero lo que queremos decir para terminar en esta parte es que el mundo no está libre de amenazas de guerra. Si usted une todo esto, mucha gente dice que Rusia es territorialmente inmensa, pero que en términos de Producto Interno Bruto, si usted calcula que el Producto Interno Bruto del planeta puede ser 123, 124 trillones o 163 trillones, dependiendo del modelo de cálculo del PIB que usted usa, si usa el de los precios constantes o si usa el de la paridad de compra, de lo que se llama de purchasing power parity, el poder de compra de paridad. Bueno, los PIB pueden ser diferentes, pero Rusia, que es tan solo la sexta parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, es lo que Putin le plantea a Estados Unidos. Porque ustedes nos escogen a nosotros como sus grandes rivales militares si ustedes tienen un presupuesto de 778 mil millones de dólares, nosotros solo 58 mil millones, ustedes tienen 48 portaaviones, nosotros solo tenemos 3, y por fin, bueno, en lo que Rusia excede a Estados Unidos es, según el Instituto para la Paz de Estocolmo, que el CIPRI, que lleva la contabilidad del número de bombas atómicas de cada país. Claro, la URSS le dejó a Rusia, según los 14.700 bombas que existen, Rusia tiene mayoría, tiene cerca de 6.600, y Estados Unidos, Biden acaba de decir que solo tiene 3.600. Como quiera, aquí hay bombas suficientes para crear un desastre, un holocausto mundial. Entonces, en este 2022, sin embargo, podemos tener esperanza. El avance científico que ha habido, y con esto cierro, es muy esperanzador. El avance científico, nunca antes el mundo había podido desarrollar una vacuna en tiempo tan récord. Incluso Cuba tiene su Abdala y su Soberana, que ya son prácticamente vacunas, y Cuba no ha comprado vacuna, aunque está el tema pendiente de por qué, si esta pandemia es tan aterradora y devastadora, no están recogiendo los muertos en Haití con bulldozer. ¿Por qué no? ¿Por qué entonces? Porque no se han vacunado. No han comprado vacunas, nadie le ha regalado vacunas. Nada, no usa mascarilla. Entonces, que a los prietos estamos vacunados, nacemos vacunados. Entonces es un tema. El Creador es generoso con ellos. De manera, estoy contento de vivir este mundo. Es el único mundo que puedo vivir en el único planeta en que viajamos a una impresionante velocidad de 2.300.000 kilómetros por hora. Si tomamos la velocidad de nuestra galaxia, la Vía Láctea, o 43.000 kilómetros por hora, si nos referimos a girar alrededor del Sol. Nos vamos a la pausa, señores, venimos de una vez.